Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el Dios Altísimo, el Príncipe de paz. El Rey de Reyes, el que está arriba, sentado en el trono celestial. Para Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Iglesia del Señor Jesucristo, que el Dios de paz, el Dios Altísimo, les bendiga y sea derramando la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento en vuestros corazones, en vuestras vidas, iglesia. Vamos a procurar esa paz de arriba, la que da nuestro Padre Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. No andemos, iglesia, buscando la paz en el mundo, esa paz momentánea que da el diablo. No, iglesia, porque el Señor Jesucristo dijo: en el mundo nada bueno encontrará. Escrito está. Vamos a meditar en la bendita palabra de Dios. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 24. Y vamos a leer, a meditar la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 24. Dice la Biblia: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por esta bendita palabra de Dios. El pan de vida, dijo el Señor Jesucristo. Él es el pan de vida, la palabra de Dios. El verbo divino que tenemos que escudriñar, porque solamente, dijo el Señor Jesucristo, escudriñando la palabra, la Biblia, tendremos la vida eterna, iglesia. Si no escudriñamos y si no obedecemos, no vamos a tener la vida eterna. Amado Padre que estás en los cielos, que la meditación de tu palabra, que es espíritu y vida, sea con el poder, con la unción y el fuego de tu espíritu, porque tu Santo Espíritu, Él hace la obra en las personas, en los seres humanos. El ser humano no puede hacer nada, Padre. No puede cambiar al otro ser humano, pero el Espíritu de Dios, Él transforma vidas, cambia vidas, arranca almas de la potestad del diablo a la potestad del Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Tú tocando corazones, tú abriendo los corazones del entendimiento espiritual, para que la palabra sea penetrando, como dice la Biblia, como espada de dos filos hasta partir el alma, y no torna atrás vacía la palabra. Tu palabra hablada y meditada con el poder de tu Santo Espíritu, y en el nombre del Señor Jesucristo, en ese nombre que sobre todo nombre. Gloria a Dios por la bendita palabra de Dios.
Aquí encontramos, iglesia, al Señor Jesucristo predicando antes de ser entregado la noche cuando iba a ser cogido preso. El Señor Jesucristo iba a ser entregado en manos de los pecadores, dice la Biblia. Encontramos orando por los discípulos del Señor Jesucristo. Y entre la oración encontramos en el versículo 20, dice el Señor Jesucristo: mas no ruego solamente por estos. ¿A quiénes se refería el Señor Jesucristo? A los discípulos que estaban presentes en ese momento. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No ruego solamente por ellos. Aleluya. Porque recuerden lo que en el contexto dice la Biblia: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está la bendita palabra de Dios, aleluya. Que los guardes del mal, que no los quites del mundo, dice el Señor Jesucristo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Vean la bendita palabra de Dios, lo que dice de la iglesia del Señor Jesucristo, que no somos de este mundo, dice. Y que por los que no somos del mundo, dice, yo oro por ellos, dice, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vean lo que dice nuestro amado Señor Jesucristo, que Él estaba rogando, intercediendo por los que habíamos de creer en lo posterior. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está incluida la iglesia del Señor Jesucristo, pero la iglesia verdadera, la que es discípula del Señor Jesucristo, no la iglesia que está participando de las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Porque si me amas, dijo el Señor Jesucristo, guarda mi palabra, y si guardas mi palabra, guardas mis mandamientos. Si practicas mi palabra, dijo el Señor Jesucristo, ahí serás verdaderamente mi discípulo. Caso contrario, iglesia, si no estamos guardando la palabra, no somos nada discípulos del Señor Jesucristo. Agarrados la Biblia estamos, pero lo que leemos, iglesia, no practicamos. Solamente somos oidores nomás. Creyentes convencidos que el Señor Jesucristo murió como los gentiles de la tierra. Ellos también creen lo mismo. Ellos también creen que el Señor Jesucristo murió, fue crucificado. Ellos tienen los mandamientos, todo creen en Dios los gentiles. Pero lo mismo está la iglesia, solamente creyentes así de labios nomás, convencidos que el Señor Jesucristo murió, pero no convertidos. Convertíos a mí, dice la bendita palabra de Dios. Nuestro Padre Dios dice, convertíos a mí, con ayuno, lloro y lamento, dice. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. No convencidos, porque de convencidos, agarrados la Biblia, no vamos a heredar el reino de los cielos, iglesia. Participantes de las obras de las tinieblas, no vamos a heredar el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Vieron lo que dice la bendita palabra de Dios? El Señor Jesucristo mismo dice clarito a la iglesia, no son del mundo. Si Él dice así, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, en el contexto, en el versículo 16 del mismo capítulo, dice, no es la iglesia del mundo. Entonces la iglesia, ¿qué hace? Inmersa en el mundo. ¿Qué hace la iglesia amando al mundo? ¿Qué hace la iglesia en este tiempo? Participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Sentada la iglesia en la mesa de los demonios. Sentada la iglesia en la mesa de lo que sacrifican los gentiles de la tierra al diablo. Ahí está la iglesia actual. Porque dice la Biblia que todo lo que los gentiles, los impíos de la tierra, los incrédulos, que todo lo que ellos sacrifican, las viandas, la oración y todos los sacrificios de ellos, es para los ídolos, es decir, es para el diablo, para los demonios, dice.
¿Y qué hacemos, iglesia, ahí sentados en la mesa de los demonios? ¿Acaso, como dice la Biblia, participando de la mesa del diablo y también participando de la mesa de nuestro Padre Dios? Iglesia, despiértate. Ya es tiempo de despertarnos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Despiértate, iglesia, tú que duermes. Levántate de los muertos espirituales, iglesia. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de volver nuestra mirada a aquel que nos llamó un día, a nuestro Padre Dios, que nos rescató de las tinieblas, del pecado, de la condenación, de la basura, del lodo cenagoso, a su luz admirable. Es tiempo de despertar. Despiértate, iglesia, tú que duermes. Levántate de los muertos espirituales, iglesia. Ya no sigas muerte espiritual. Agarrada a la Biblia y muerte espiritual a la iglesia contemporánea actual. Sentada en la mesa de los demonios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Deja que la luz divina del Señor Jesucristo te alumbre, iglesia. Aquel que dijo: yo soy la luz del mundo y yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. ¿Qué hacemos, iglesia? Aleluya, haciendo unidad de espíritu con el diablo en el mundo. El apóstol Pablo dice en la Biblia, está escrito: celebran los días, los meses, los años, igual que cualquier impío de la tierra, postrados ante el príncipe de las tinieblas, la iglesia actual, porque está modernizada por el mismo diablo. Ahí está en la denominación, en la casa de oración, toda clase de herejías encubiertas, destructoras, aleluya, metidas por los falsos maestros, estos que están al frente de las congregaciones, de las denominaciones. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, celebrando los días, los meses y los años. La palabra dice que, hablando de estos falsos maestros, pseudos maestros y pastores, obreros fraudulentos, dice la Biblia, que se disfrazan como apóstoles del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que estos, dice, como son impíos inconversos, introducirán encubiertamente, dice la Biblia, herejías destructoras, encubiertas para destruir tu alma evangélico y evangélica en el fuego del infierno. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Claramente dice el Señor Jesucristo, él mismo personal lo predica, dice: no son de este mundo. Ahí está. Él mismo lo dijo: en este mundo del diablo, nada bueno van a encontrar. ¿Y qué hacemos, iglesia? Celebrando los días, los meses, los años, esperando que lleguen las festividades paganas y mundanas para irnos a postrar delante del príncipe de las tinieblas, esperando que lleguen las festividades paganas que celebran los impíos, aleluya, para ir a hacer unidad de espíritu con el diablo. La unidad de espíritu, dice el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Dios. La unidad de espíritu, iglesia, evangélico, evangélica, es con el cuerpo de Cristo. No dice la unidad de espíritu con el diablo, con Belial, no dice. La palabra dice no. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque estamos aquí en este mundo, iglesia, pero no somos de este mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está arriba, en el reino de los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía. No somos ciudadanos del mundo, ciudadanos del diablo. No, iglesia. Entendamos la bendita palabra de Dios, iglesia. Pidamos a nuestro Padre que nos dé entendimiento espiritual. Si la palabra, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y que busquemos las cosas de arriba donde esté el Señor Jesucristo, entonces, ¿qué hacemos nosotros sentados en la mesa de lo sacrificado a los ídolos? ¿Qué hacemos nosotros haciendo unidad de espíritu con el diablo, iglesia? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
La iglesia no es para que se quede aquí en la tierra, iglesia, no. Por eso dice el Señor Jesucristo, dice, ellos no son del mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero en una desobediencia flagrantemente, de frente, le desobedecen a aquel que un día les rescató de las tinieblas, del pecado, de la condenación del infierno, hacia su luz admirable. Aleluya. Por vivir en la carne, la iglesia, en la desobediencia. Aleluya. Por eso es lo que la iglesia, por carnal mental, porque no se ha convertido todavía al Señor Jesucristo, no está nacida de nuevo la iglesia. Por eso hace unidad de espíritu con el diablo. Por eso se sienta ahí a participar de la mesa de los convites, a los ídolos, a los demonios. Ahí está la iglesia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y así le andan diciendo a nuestro Padre Dios, al Señor Jesucristo le andan diciendo, Señor, Señor. Pero ¿por qué le dice Señor si no le obedeces, iglesia? Evangélico, evangélica, despiértate. ¿Por qué le dice Señor a aquel que no le obedeces? Tienes que decirle Señor al que tú le andas obedeciendo, porque dice la Biblia que el espíritu del diablo opera en los hijos de desobediencia. Aleluya. Ese anda operando en la iglesia actual mundana, que está haciendo unidad de espíritu con el mismo diablo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entendamos la palabra. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dice el Señor Jesucristo. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? No haces lo que yo te digo, no haces lo que yo te mando. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Por eso el Señor Jesucristo predicando dijo claramente a esta iglesia mundana, a esta iglesia carnal mental, una falsa, mentirosa, hipócrita, engañosa. Predicando el Señor Jesucristo dijo, en aquel día muchos me dirán cuando tengamos que comparecer frente al tribunal del Señor Jesucristo. Muchos me dirán, pero Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre hice milagros. En tu nombre, Señor, hice prodigios. Yo profeticé, Señor, en tu nombre. Ahí están los evangélicos. Así dice que les dirán los evangélicos al Señor Jesucristo en aquel día. Cuando traiga juicio toda obra, sea buena, sea mala. Así dice la bendita palabra de Dios. Y que al final se verá la diferencia entre el evangélico que le sirve a Dios y el evangélico que le está sirviendo al diablo. Aleluya. Al final se verá la diferencia, dice la Biblia, entre el justo, el evangélico que caminó por el camino angosto y entró por la puerta estrecha, y el evangélico que está por el camino ancho, espacioso, que lleva a la condenación, que lleva al infierno. Al final, iglesia, se verá la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, porque está escrito que nuestro Padre Dios, el Altísimo, no puede ser burlado. Todo lo que la iglesia actual, mundana, está sembrando en la carne, todo segará, todo cosechará. Porque sembrando en la carne es para muerte eterna y condenación, iglesia. Aleluya. Sembrando en la hipocresía, para muerte eterna y condenación, iglesia. Porque los hipócritas, los que andan celebrando los días, los meses y los años como los mundanos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahí es la segunda muerte. Y por eso dijo el Señor Jesucristo, los hijos del reino, por mundanos, por desobedientes, por hipócritas, por falsos, por mentirosos, por engañosos, serán echados en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Está escrito en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean cómo ora nuestro amado Señor Jesucristo por la iglesia. Claramente dice que no ruega solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Él ya estaba orando por nosotros, iglesia. Los que habíamos de creer en lo posterior. Esta iglesia, esta actual, por esta iglesia Él ya oró. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 21 dice, para que todos sean uno. Por eso estaba orando el Señor Jesucristo. Para que la iglesia sea uno solo, un solo cuerpo. Aleluya. Pero ¿con quién dice que debemos ser uno? ¿Acaso dice la Biblia que seamos uno con Belial, con el diablo o con los vales? Dice aquí claramente la bendita palabra de Dios, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Con quién ha sido la unidad de espíritu, iglesia? Con el cuerpo de Cristo. No ha sido con los impíos de la tierra, no ha sido con los mundanos. No ha sido con la iglesia mundana, no. Entre hijos de Dios llenos y bien llenos del Espíritu. La unidad dice aquí claramente el Señor Jesucristo predicando que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unidad que demanda nuestro Padre Dios. Esa es la unidad que demanda el Señor Jesucristo de la iglesia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean para qué ha sido la unidad. ¿Y con quién ha sido la unidad? Aleluya. La iglesia, aleluya, tiene que estar en unidad, pero dice con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Dios. La unidad entre el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Aleluya. Por eso la Biblia ataca la unidad de espíritu con el diablo. Abiertamente la Biblia ataca. Aleluya. Por eso el apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la unidad de espíritu con el diablo, no sabéis? Aleluya. Que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No saben, dice, son ignorantes, dice el apóstol Santiago. No sabéis, dice, que la unidad con el diablo, el que es amigo del mundo, es enemigo de nuestro Padre Dios. Almas adúlteras, dice. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo, con el diablo, con Belial, con los ídolos, es enemistad con nuestro Padre Dios. Aleluya. Todo aquel que se constituye amigo del mundo, amigo del diablo, amigo de las fiestas paganas, amigo de la basura, es enemigo de nuestro Padre Dios. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Iglesia, ¿y cuál enemigo se va a ir al reino de los cielos? Cuando dice la Biblia que arriba al monte santo entrará el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas de este mundo, a cosas vanas del diablo, el que no se ha sentado en la mesa de los sacrificados a los ídolos, al diablo. Ese entrará al monte santo de Jehová. Ese heredará el reino de los cielos, iglesia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que no ha jurado con engaño, el que no ha sido un falso, un mentiroso, un hipócrita, un engañoso, un farsante, un fingidor, un imitador, un fraudulento, hijo de Dios. Ese heredará el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Vean lo que dice, pero vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, al respecto de la unidad de espíritu. ¿Y qué nos manda nuestro Padre Dios en la bendita palabra de Dios? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Encontramos en 2 de Corintios, aleluya, versículo 15 al versículo 18. Dice la Biblia, versículo 15 al 18 de 2 de Corintios, capítulo 6. Dice la Biblia, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordancia? Hace una comparación. ¿Qué tiene que ver, dice el Señor Jesucristo, con el diablo? Dice la Biblia.
¡Qué concordia el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra predicando! ¡Aleluya! Él dijo, yo nada tengo que ver con este mundo perdido, depravado, corrompido, podrido, porque mi reino no es de este mundo. Mi reino es de arriba. ¡Aleluya! Mi reino no es de este mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Es de arriba, dijo mi reino. No soy de aquí, dijo el Señor Jesucristo. Si Él dice así, ¿qué concuerda nuestro Señor Jesucristo con el diablo? Si Él nos dice así a la iglesia, ¿qué hacemos, iglesia? Aleluya, participando de las fiestas paganas, postrados delante de los dioses de los impíos del diablo. ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Qué estamos celebrando nosotros también los días, los meses y los años? Así dijo el apóstol Pablo, cuando el pueblo de Galacia se estaba volviendo a los rudimentos de la ley. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él les dijo claramente, habéis empezado en el Espíritu y estáis terminando en la carne. Eso, iglesia, si alguna vez gustaron el don del Espíritu Santo de Dios, pero como todavía no se convierten al Señor Jesucristo, todavía están en la carne, en los pensamientos, por eso viven postrados delante del príncipe de la potestad del aire, postrados delante del príncipe de las tinieblas, porque ese es el príncipe del mundo, el diablo, y ahí se postran los evangélicos y evangélicas, en clara desobediencia a la bendita palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver, dice Cristo, con el diablo? Aquí está clarito, pues, iglesia. ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no escudriñamos las escrituras? Porque de día y de noche meditarás en la bendita palabra de Dios. No se apartará este libro de la ley de tus labios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito. Vean lo que dice la bendita palabra de Dios y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Aleluya. El versículo 15 dice, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué tienes que ver, iglesia? Evangélico, evangélica. ¿Qué tienes que ver, dice la Biblia, con el incrédulo? Aleluya, así dice en el versículo 15. ¿Qué parte tienes tú, creyente en el Señor Jesucristo, ya nacido de nuevo, corriendo ríos de agua viva, lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tienes que ver con el diablo? Eso dice la Biblia. Iglesia, ¿qué parte dice el creyente con el incrédulo? Una pregunta ahí con signos de interrogación. ¿Qué tenemos que ver, iglesia, nosotros con el diablo? Nadie, iglesia, puede servir a dos señores, dice la bendita palabra de Dios. Aleluya, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. No podemos, iglesia, servir a dos señores. No podemos estar emparentados, casados con el diablo y también querer estar casados con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, porque dice la Biblia que nuestro amado Señor Jesucristo, Él no viene a llevarse a esta iglesia mundana, adúltera, no viene a llevarse a esa iglesia adúltera, que está en amoríos con el diablo. No, dice la Biblia, porque dice que Él viene por una iglesia inmaculada, santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin basura, sin demonios, sin diablo. Aleluya, por esa iglesia viene el Señor Jesucristo. Porque está escrito que nada inmundo entrará al reino de los cielos, porque sed santos como yo, sed perfectos como yo, dice nuestro Padre Dios, y no toquéis lo inmundo del diablo, porque nada inmundo del diablo heredará el reino de los cielos. Ningún inmundo del diablo comerá del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aleluya, porque nuestro Padre Dios dice que arriba entrará el limpio de manos y puro de corazón. Aleluya, el que no ha puesto su mirada en cosas vanas de este mundo, porque nos dice que seamos fieles hasta la muerte y que nos dará corona de vida en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios.
Si eres evangélico y evangélica, templo del Espíritu Santo de Dios, ¿qué haces con acuerdos con el diablo? ¿Qué haces tú, unidad de espíritu, con el diablo, con Belial, con los ídolos? ¿Qué acuerdo tienes tú con el diablo? No dices que el hijo del diablo, la hija del diablo son bien buenos, dice, hablando de relaciones humanas, digamos. Aleluya. No dice son buenos, dice, pero son hijos del diablo, dice. Por eso dice aquí clarito, ¿qué tienes que ver? Dice en otras palabras, tú que eres templo del bendito Espíritu Santo de Dios, con los incrédulos, con Belial, con el diablo, ¿qué tienes que ver? Dice. Así está escrito, y aquí estoy leyendo la bendita palabra de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué tienes que ver, iglesia? Con los ídolos, con los dioses paganos de este mundo. ¿Qué tienes que irte a postrar delante de los dioses paganos, de los impíos de la tierra? Nuestro Padre Dios condena, eso es idolatría, iglesia. Estás agarrado a la Biblia, estás en una congregación, pero sigues siendo idólatra. Sigues postrado ahí delante de los dioses, de los paganos, de los impíos, delante de los ídolos de ellos. Eso haces cuando tú participas de las festividades paganas. Estás postrado delante de los dioses de ellos, es decir, eres un idólatra más igual a ellos. Cuando la Biblia dice que tiene que ver el templo de Dios, que somos nosotros, con el diablo, clarito dice pues la Biblia. Iglesia, despiértate tú que duermes, aleluya. Levántate de los muertos, porque nuestro Padre Dios, Él no puede ser burlado. Dice que le sirvamos a Él con temor y temblor. Seamos imitadores del diablo, pues, iglesia. Imitemos al diablo en eso. El diablo dice que cree en nuestro Padre Dios y tiembla. Porque nuestro Padre Dios, Él es fuego consumidor, por eso el diablo tiembla. Porque a los ángeles que pecaron contra nuestro Padre Dios, dice la Biblia, que les arrojó al infierno y les encerró en celdas, en moradas de oscuridad. Aleluya. Para que sean juzgados en el día del juicio. Y eso lo saben los diablos, eso saben los demonios. Por eso le tiemblan a nuestro Padre Dios, porque saben a dónde van a ir. Y esta iglesia mundana, esta cree en el Señor Jesucristo igual que los impíos, pero no le tiembla a nuestro Padre Dios, pero no tiene temor y temblor de nuestro Padre Dios. Aleluya. Por eso está sentado ahí en lo sacrificado al diablo, a los ídolos. Por eso hace unidad de espíritu con el diablo. Cuando dice que hagamos unidad de espíritu con nuestro Padre Dios, con el Señor Jesucristo, para que sean uno, dijo uno, con ellos, con la bendita Trinidad divina. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, como dije antes, como dice el Señor Jesucristo, en aquel día muchos me dirán, pero Señor, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro en tu nombre. Profeticé, en nuestras plazas enseñaste, Señor. Yo comí contigo, Señor. Aleluya. Pero dice el Señor Jesucristo a esta iglesia mundana, idólatra, que hace unidad con el diablo, unidad de espíritu con el diablo. Yo le declararé a estos evangélicos y evangélicas, aleluya, que están postrados delante de los demonios, les declararé: nunca les conocí, iglesia. Apártense de mí, obradores de maldad, al fuego del infierno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Escrito está, iglesia, porque gusanos serán tu cama, dice la Biblia, y gusanos te cubrirán. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. No juguemos con nuestra salvación, iglesia. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo más preciado, como aquel que vendió, aleluya, vendió aquel campo cuando encontró un tesoro. Luego fue y vendió todo lo que tenía. Aleluya. Todo vendió el campo, vendió todo, cuando encontró un campo con un tesoro. Y compró ese campo que encontró con el tesoro, aleluya, el tesoro escondido, que es la salvación.
El apóstol Pablo dice que nosotros cuidemos esta salvación tan grande, iglesia. Esto no es para andar jugando al evangélico, a la evangélica. No, iglesia. No solamente por ir el domingo a la congregación, a la iglesia, a la casa de oración, agarrados la Biblia y con la risa fingida. No por eso vamos a heredar el reino de los cielos, iglesia. Porque muchos me dirán, dijo en aquel día, en tu nombre hice esto, lo otro y aquello. Pero él dice, nunca les conocí, les diré yo, así dice. Apártense de mí, dice, obradores de maldad. Así está escrito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Aquí está lo que habla claramente nuestro Padre Dios. Escuchemos con atención, iglesia. Dice la Biblia, está escrito, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vean lo que dice primeramente nuestro Padre Dios. Habitaré y andaré entre ellos, en el pueblo, en la iglesia. No dice que va a ir a andar y a habitar en medio de los impíos, de los que no le conocen a Dios. No va a ir a andar él en medio de la idolatría, porque él es santo, él es puro, él es perfecto. Aleluya. Él no anda haciendo yugos desiguales, él no establece yugos desiguales. Dice, en el pueblo de Dios, dice, habitaré y andaré entre ellos, dice, pues. En la iglesia, dice. Esta palabra no es para ir a votar a los impíos de la tierra, iglesia. Pastor, pastora, tú que estás agarrado a la Biblia predicando, predica la verdad, la sana doctrina, porque cuando habla conforme a las palabras de Dios, dijo el apóstol Pedro, para que nuestro Padre Dios sea glorificado. Si no vas a hablar conforme a las palabras de Dios, aleluya, pon cuchillo en tu garganta, porque de todo daremos cuenta en el día del juicio a nuestro Padre Dios. No vayas a estar predicando herejías destructoras, encubiertas, que tú has metido en las congregaciones. Aleluya, doctrinas de demonios. Aleluya. Anda, predica la sana doctrina, la Biblia, lo que está escrito. Dile a la iglesia, a la congregación. Iglesia, congregación, dice la Biblia, sed santos como yo, perfectos como yo. No toques lo inmundo, iglesia, así predícales la sana doctrina. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque procura la paz con todos, iglesia, y la santidad, porque sin paz y sin santidad, nadie, iglesia, absolutamente nadie, verá el rostro del Señor Jesucristo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, pero para la iglesia. Esto no está diciendo a los impíos de la tierra. No está diciendo a los que se postran delante del príncipe de las tinieblas. Están sentados en las mesas de los demonios del diablo. Cuando llegan las festividades paganas, participando de lo que sacrifican los gentiles a los ídolos, al diablo. No dice entre ellos, no dice. Él no va a andar en mitad de la inmundicia. No va a andar en la mitad del diablo, no dice. Aquí dice, andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual, iglesia. Por lo cual, ahí dice, por lo cual. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí está la bendita palabra de Dios. Para no andar haciendo unidad de espíritu con el diablo, para no andar postrado delante del príncipe de las tinieblas, para no estar participando de los convites al diablo. Vean lo que dice, salida en medio de ellos, es una orden, un mandamiento. Dice que salgamos de en medio de esas actividades mundanas, paganas, abominables delante de nuestro Padre Dios.
La Biblia ataca frontalmente la unidad de espíritu con el diablo. Que dice que no hagamos unidad de espíritu con el diablo. Que salgamos de medio de ellos, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y aquí está escrito, iglesia. Y ahí dice, yo os recibiré. Aleluya. Es un mandamiento, una orden para la iglesia. Pero la iglesia actual, como está todavía adormecida espiritualmente, aleluya, como no se ha levantado todavía de los muertos espirituales, como no está convertida verdaderamente al Señor Jesucristo, la iglesia actual no está llena del Espíritu Santo de Dios. La iglesia actual está todavía viviendo en la carne, en los pensamientos. Como está de esa manera la iglesia, sin Espíritu Santo y fuego, sin la llenura del Espíritu, no puede nada salir y no quiere nada apartarse del diablo, no quiere nada apartarse de los ídolos, de los mundanos, no quiere nada esa iglesia, porque no está convertida al Señor Jesucristo. Está una iglesia conformista, engañada la iglesia actual, como está siendo guiada por los ciegos espirituales que están al frente. El ciego guiando al otro ciego va a caer en el hoyo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces engañados están ellos creyendo que como están en el tiempo de la dispensación de la gracia, hay nomás que seguir pecando, hay nomás que seguir practicando las obras infructuosas de las tinieblas, hay que seguir nomás en unidad de espíritu con el diablo, hay que seguir nomás sentado en la mesa de los sacrificados a los ídolos, sentado en la mesa de los sacrificados al diablo. Como no está llena del Espíritu Santo, no quiere nada divorciarse del diablo, la iglesia actual mundana, depravada, pervertida. Aleluya. El Señor Jesucristo a los fariseos, por vivir en la hipocresía, Él claramente les dijo porque eran hipócritas, así como la iglesia actual. Raza de víboras, serpientes, les dijo. ¿Cómo escaparéis de la condenación, iglesia actual? ¿Cómo escaparéis del fuego del infierno? Así dijo el Señor Jesucristo a esos fariseos hipócritas que andaban solamente honrando a nuestro Padre Dios de labios nomás. Solo de labios me honran, dijo nuestro Padre Dios, dice el Señor Jesucristo, pero su corazón está lejos de mí. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si nos ordena que salgamos de en medio de ellos y nos apartemos de ellos, del mundo. Aleluya. ¿Y qué hacemos celebrando nosotros también los días, los meses y los años? ¿Qué hacemos postrados delante de los ídolos de ellos? ¿Qué hacemos postrados delante del diablo? Iglesia, despiértate una vez más de los muertos. Levántate de los muertos, despiértate tú que duermes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Apartaos y no toquéis lo inmundo. Y ahí dice, y yo os recibiré solo si no tocamos lo inmundo. Ahí dice que nos va a recibir. Ahí seremos hijos para Él. Si es que estamos tocando lo inmundo, no somos nada hijos de nuestro Padre Dios. Porque dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Y el por vivir en la carne, dice la Biblia, el sentir de la carne es muerte, condenación, dice la Biblia. La rebelión, la desobediencia, es como el pecado de la hechicería, como la idolatría, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No toquéis lo inmundo, iglesia, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Nada de lo del diablo heredará el reino de los cielos, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No nos engañemos, iglesia, que de esa manera, aleluya, haciendo unidad de espíritu con el diablo, vamos a entrar al reino de los cielos. Porque claramente dice el Señor Jesucristo, la unidad. Uno contigo, Padre mío, tú conmigo y ellos conmigo. No dice ellos con el diablo, no dice. Está escrito en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí dice la promesa, iglesia. Ven lo que dice. Una vez que
ya no toquemos lo inmundo, una vez que salgamos de ahí del mundo, una vez que ya salgamos de en medio de ellos, ahí dice que primero nos va a recibir como hijos. Y dice nuestro Padre Dios, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor, Dios Todopoderoso, pero salid del mundo, no toquéis lo inmundo, salid en medio del mundo, dice. Salid en medio de ellos, dice, primerito. Esa es la condición, iglesia. No nos engañemos, pues, iglesia. Pidamos entendimiento espiritual a nuestro Padre Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Condiciones para nosotros ser hijos de nuestro Padre Dios. Él nos pone condiciones, aleluya. Aquí está clarito. Condiciones, repito, iglesia. Salid en medio de ellos, de los mundanos, de los paganos, de los pecadores, de los malignos, de esta generación adúltera y perversa que está levantada por las naciones de la tierra. Salgan de en medio de ellos, dice. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios, que eres tú, evangélico y evangélica, con los hijos del diablo, con el diablo, con Belial, dice? ¿Qué tenemos que ver, pues, nosotros con los vales? No tenemos nada que ver, iglesia. Aleluya. Por eso dijo el Señor Jesucristo que los hijos del reino serán echados en las tinieblas. Aleluya. Él no es Dios de lástima. Él dice que es fuego consumidor con los desobedientes, con los mundanos evangélicos y evangélicas, desobedientes agarrados a la Biblia, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que les da lo mismo, pecar o no pecar, lo mismo les da, porque ya están como los impíos de la tierra, con el entendimiento entenebrecido. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y no quieren nada salir de en medio de ellos, no quieren nada dejar el mundo, siguen tocando lo inmundo, y así le andan diciendo a nuestro Padre Dios: Señor, Señor, Señor. Señor, dice, Él es mi Padre, dice, mi Señor, mi Salvador, dice. Está hablando así de boca nomás, de labios. Al otro día ya está sentado en la mesa de los demonios. Al otro día ya está agarrado lo que están convidando los gentiles al diablo. Al otro día ya está postrado delante de los ídolos, delante del diablo. Así nomás la iglesia actual. No quiere nada salir de en medio del diablo. No quiere nada la iglesia actual. Convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, pero los culpables también son los que están al frente de las denominaciones. Estos pastores inconversos, levantados por el mismo diablo, que no les predican de santidad, no les predican de la obediencia, no les predican que hay un fuego, el fuego del infierno. Hasta ahí mismo en la iglesia están dudando que no hay nada fuego del infierno. Aleluya, que Dios es bien bonito, dicen. La gracia, la dispensación de la gracia, sigamos nomás en el pecado, dice el pastor y la pastora inconversos. Que solamente dice la pastora inconversa, el pastor inconverso. Dice nuestro Padre Dios es compasivo, Él quiere solo tu corazón, dice. El resto anda nomás como el diablo te dice. Solo el corazón nomás quiere, dice nuestro Padre Dios. Anda nomás como el diablo te ordena el resto del cuerpo. Cuando dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, que el propio Dios de la paz os santifique por completo y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Sin mancha, sin arruga la iglesia, evangélicos y evangélicas. Sin manchas, sin arruguitas. No va a llevar ninguna arruguita al reino de los cielos, porque nada inmundo va a entrar arriba. Peor si sigues de amigo o de amiga del mundo, porque aquí dice clarito, salgan de en medio de ellos, dice, y no toquen lo inmundo. De ahí, una vez que ya salgamos de ahí del mundo, que ya no toquemos lo inmundo incluye todo. Ahí están incluidos la idolatría, ahí están los prójimos, las prójimas, todo lo del mundo que no toquemos. De ahí dice nuestro Padre Dios. Ahí sí dice, yo seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Ahí está. Ven. Pero ya apartándonos del mundo, apartándonos del diablo, ahí será Él nuestro Padre Dios. Porque si estamos todavía ahí en lo inmundo, estamos como pecadores deliberados. Dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo.
Es decir, la iglesia actual todavía como está celebrando los días, los meses y los años, hijos del diablo, hijos de maldición, anatema delante de nuestro Padre Dios por inmundos, por una iglesia mentirosa, engañosa, falsa, hipócrita. Solamente honrando a nuestro Padre Dios de boca, no más de labios. Nada más, iglesia. Corazón de la iglesia actual, lejos de nuestro Padre Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Clarita pues la bendita palabra de Dios, iglesia. Aquí en el capítulo, volvamos al capítulo 17 de Juan. Cuando el Señor Jesucristo está orando por los discípulos. El versículo 21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Escuchen, evangélicos y evangélicas, y yo en ti. Esa es la unidad que Él demanda. Pero ¿con quién ha sido la unidad? Con nuestro Padre Dios, con el Señor Jesucristo, con la iglesia, con los evangélicos y evangélicas que están llenos del Espíritu. Porque el cuerpo de Cristo son la iglesia los que están llenos del Espíritu. Aleluya. Vean lo que dice la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa unidad demanda, vean lo que dice. Repito nuevamente, iglesia, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿En quién ha sido, iglesia? No dice sean uno con el diablo, o con los idólatras, o con los impíos de la tierra. No, dice, vean lo que dice la bendita palabra de Dios. Que también ellos sean uno en nosotros. Ha sido con ellos, pues con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu de Dios. La unidad con ellos, uno solo con ellos. Un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque todos hemos bebido, la iglesia verdaderamente convertida, nacida de nuevo, dice la Biblia, que todos hemos bebido de la misma bebida espiritual que bebió nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean lo que dice la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la finalidad, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí van a creer los mundanos, dice, que nuestro Padre Dios envió al Señor Jesucristo a la tierra. Ahí van los mundanos a convertirse a Cristo Jesús. Cuando nosotros dejemos de ser tinieblas, peor que el pecador está la iglesia actual. Cuando nosotros dejemos de sentarnos en la mesa de los sacrificados a los ídolos. Cuando dejemos de ser tinieblas, de tocar lo inmundo, ya dejando todo eso. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para ser verdaderamente hijos de nuestro Padre Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para que los de afuera, los inconversos, crean en el Señor Jesucristo y se conviertan a Él. Para que ellos también sean arrancados de las garras del diablo, arrancados de la potestad del diablo a la potestad del Señor Jesucristo, las almas de ellos. Para que ellos, dice la Biblia, por nuestra buena conducta, buen ejemplo, crean, dice, en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No, pues de tinieblas nosotros, en vez de ser luz del mundo, tinieblas igual que los pecadores de la tierra. Más malignos, más mundanos que ellos mismos. ¿Por qué digo así, más malignos y mundanos la iglesia? Porque ya conocen la Biblia, pues. Los mundanos, por lo menos ellos, no conocen la palabra. Pero la iglesia actual ya no es inocente, iglesia. Porque Dios, nuestro Padre Dios, no tendrá por inocente al culpable. Peor que los mundanos, peor que los impíos de la tierra, esta iglesia en tinieblas. Aleluya, más mundanos que los pecadores, que los impíos de la tierra. Ellos primero están puestos los ojos en el príncipe de las tinieblas, en las obras infructuosas del diablo. Y no quieren nada salir de lo inmundo. No quieren nada dejar el mundo. No quieren nada divorciarse del diablo, la iglesia actual mundana, carnal mental. Bendito sea el nombre
del Señor Jesucristo. Vean lo que dice: para que el mundo vea que tú me has enviado, dice pues la palabra de Dios. El Señor Jesucristo predicó, pues. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Nuevamente recalca, iglesia. Vean lo que dice, recalcando: así como nosotros somos uno. Otra vez recalca, iglesia, escudriñemos las escrituras, porque solamente dijo el Señor Jesucristo que si piensan que van a tener la vida eterna, escudriñen las escrituras, porque solamente ahí tendrán la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La gloria que me diste, dice, yo les he dado. La misma gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que tendremos nosotros la iglesia, pero la iglesia que está verdaderamente convertida y nacida de nuevo, de agua y de espíritu. La iglesia que está llena y bien llena del Espíritu Santo de Dios. Esa iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La gloria de Él para esa iglesia que está corriendo ríos de agua viva. Porque a todo aquel que sea digno de alcanzar el siglo venidero, el siglo aquel, dijo el Señor Jesucristo, serán como los ángeles que ya no mueren, inmortales, eternos, con cuerpo de gloria. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios, como nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, el mismo cuerpo de Él, la misma gloria de Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos dio, dice, nos he dado, dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Uno con Él, con nuestro Padre Dios. Uno con el Señor Jesucristo. Uno con el bendito Espíritu Santo de Dios. No dice uno con el diablo. No dice uno con los ídolos. No, iglesia. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios? El templo del Espíritu Santo, que es la iglesia verdaderamente convertida. ¿Qué tiene que ver con los ídolos, con el diablo? ¿Qué tiene que ver con ellos? Con los hijos del diablo. Nada tiene que ver la iglesia. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, la amistad con el diablo es enemistad con nuestro Padre Dios? Y todo aquel que se constituya amigo del mundo, dice la Biblia, es enemigo de nuestro Padre Dios. Escrito está en la bendita palabra de Dios. La misma gloria, dice, yo les daré. Así, pero yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Otra vez Él repite cuántas veces que seamos uno con Él. Uno con el cuerpo de Cristo, iglesia. ¿Qué haces haciendo unidad de espíritu con el diablo? ¿Qué haces celebrando las fiestas paganas? ¿Qué haces sentado en la mesa del diablo? Iglesia. Por eso Juan el Bautista les gritó a los fariseos: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? El Señor Jesucristo a estos religiosos, fariseos, hipócritas, así como la iglesia actual religiosa, mundana, raza de víboras, serpientes, les dijo: ¿cómo escaparéis del fuego del infierno? ¿Cómo escaparéis de la ira venidera? Así está escrito, porque nuestro Padre Dios es fuego consumidor, iglesia. Consumidor, dice pues la Biblia, que le sirvamos con temor y temblor a Él. No podemos estar jugando con nuestra salvación, jugando a los evangélicos, jugando a ser hijos de Dios para después ser echados en las tinieblas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando ya oímos la bendita palabra de Dios, que alguien nos predica, o nuestro Padre Dios manda que alguien nos dé palabra, ya solo con oír, nosotros somos ya responsables por nosotros mismos. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él no los juzgará, que la palabra que yo les he dado, que les he predicado, esa palabra, dijo, les juzgará en el último día. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Y nuevamente recalca otra vez el Señor Jesucristo, dice: yo en ellos, en la iglesia convertida, dice: yo en ellos, y tú en mí. Vean lo que dice. La Biblia dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que sigamos las pisadas del Rey de Reyes, del Señor Jesucristo. Dice que no le andemos diciendo Señor, 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 solo de labios,
Porque no el que me diga Señor heredará el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en el reino de los cielos. Ese heredará el reino de los cielos. El limpio de manos y puro de corazón. No ninguna basura del diablo. No el que anda haciendo unidad de espíritu con el diablo. Aleluya. No el que anda claudicando entre dos caminos. ¿Hasta cuándo, iglesia? Claudicaréis entre el diablo y también en el camino de nuestro Padre Dios. Decídete, iglesia, como dice el profeta Elías: si Baal es tu Dios, iglesia, síguele a Baal, póstrate delante de los Baales. Pero si el Rey de Reyes y Señor de Señores es tu Dios, iglesia, sírvele con temor y temblor, para que vayamos a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Porque ningún inmundo heredará el reino de los cielos. Ninguno el que está haciendo unidad de espíritu con los ídolos del diablo, ninguno heredará el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí está la bendita palabra de Dios. Pero perfectos en unidad con Él, con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Dios. Perfecta, una unidad perfecta demanda a la iglesia, al cuerpo de Cristo. No dice que vayamos a hacer unidad perfecta con el diablo, no dice. Aquí yo claramente leo, estoy mirándole, leyendo, estamos pues, iglesia. Aleluya. ¿Saben lo que dice la bendita palabra de Dios? Aleluya. Perfectos en unidad, esa perfección, eso demanda, eso es mandamiento. ¿Y qué haces, iglesia evangélica? ¿Qué estás haciendo con el diablo? ¿Para qué pasas el tiempo? ¿Para qué pierdes el tiempo agarrado la Biblia? Si no vas a obedecer esta bendita palabra de Dios, aleluya, agarrado la Biblia, te vas a ir a las tinieblas. Si no obedecemos, vamos a ir a las tinieblas. La Biblia ha de quedar afuera y el evangélico, la evangélica, ha de ser echado en las tinieblas. Porque eso dijo el Señor Jesucristo de los hijos desobedientes, mundanos, tibios, mentirosos, que serán echados en las tinieblas, dijo. Escrito está, pues. Agarrados la Biblia ha de quedar afuera. Y tú, evangélico y evangélica, por no querer salir del medio de ellos, del mundo, te has de ir a las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay que predicar, hay que decir la bendita palabra de Dios, como está escrito aquí. No vayamos a estar mintiendo para mandar a las almas al infierno, así como hacen los pastores inconversos. Miles y miles de almas van a la condenación, porque muchos entran por ese camino ancho, espacioso, dijo el Señor Jesucristo. Muchos se condenan. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Vean lo que demanda nuestro Padre Dios. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí está demandando, iglesia. Primeramente dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cuando nos vean a la iglesia, pero a la verdadera, haciendo unidad con el Padre, con el Hijo, con la bendita Trinidad divina, una unidad perfecta. Ahí dice, para que crean los del mundo que nuestro Padre Dios envió al Señor Jesucristo. Si nosotros somos mal ejemplo, aleluya, ¿cómo vamos a dar ejemplo al mundo si estamos nosotros primeritos inmersos en las actividades paganas del mundo? ¿Cómo vamos a dar ejemplo? ¿Cómo vamos a hacer testimonio aquí en la tierra? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestro prójimo para que se convierta? Si estamos peor que los mundanos, iglesia. Aleluya. Ahí están las festividades mundanas, paganas del mismo diablo, en las casas de oración. Aleluya. Ellos también, como los impíos de la tierra, celebrando todo lo pagano, lo abominable delante de nuestro Padre Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando dice, no toquéis lo inmundo y salgan de en medio de ellos. Y ahí dice, yo les recibiré como hijos e hijas, dice el Señor Dios.
todopoderoso y seré para vosotros padre evangélicos y evangélicas. Así dice nuestro Padre Dios. Pero salgan de en medio de ellos y salgan del inmundo, dice, para yo ser padre de ustedes. Escrito está, así dice nuestro Padre Dios. El versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para eso es la iglesia, para ver la gloria de nuestro Padre Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mi carne te anhela para ver tu gloria y tu poder, dijo el rey David. Mi alma te alaba, mi alma te necesita, mi carne te anhela. Eso debemos anhelar los evangélicos y evangélicas. Las bendiciones espirituales, lo espiritual, lo que está arriba. Donde esté el Señor Jesucristo, dice que nosotros pongamos la mirada arriba. No andemos poniendo la mirada en el mundo, dijo, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en regiones celestiales, evangélico y evangélica. Dice la Biblia, pon la mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, donde está nuestro amado Señor Jesucristo. Ya no pongas tu mirada en las cosas del diablo en Belial. Ya no pongas tu mirada en las cosas en las cosas del príncipe de las tinieblas. Ya no pongas la mirada, aleluya, en las cosas del mundo. Ya no participes de las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Ya no celebres los días, los meses y los años de evangélico y evangélica. Aleluya. Ahí dice nuestro Padre Dios que nos va a recibir como hijos e hijas y va a ser Padre para nosotros. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Él dice claramente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aleluya. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean lo que dice la bendita palabra de Dios. Para que vean mi gloria. Para eso es la iglesia. No es para andar viendo las glorias pasajeras del diablo, no, iglesia. Porque lo del diablo es solamente pasajero nomás. Lo del diablo solamente es momentáneo nomás. El deleite del pecado, el deleite de los convites para el diablo es solo del momento nomás, iglesia. Un rato la carne disfruta. Un rato nomás la carne está gozosa en las cosas del diablo. Pero eso no es duradero, porque no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos, la vanagloria de esta vida, de este mundo, no es de Dios, sino del diablo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y está escrito que el mundo pasa y sus deseos, pero más el que hace la voluntad de nuestro Padre Dios permanece para siempre. Esa es la iglesia, para ver la gloria de nuestro Padre Dios, no para ver la gloria pasajera momentánea del diablo. No, iglesia, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, iglesia. Así dice el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está arriba en el reino de los cielos. Ahí estamos empadronados, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para que vean mi gloria. Para eso es la iglesia. No para estar sentados hecho plasta en la mesa del diablo. No para estar comiendo de las viandas sacrificadas a los ídolos del diablo. No, iglesia. Porque nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. No nos engañemos, iglesia, porque Dios no puede ser burlado. Aleluya. Todo lo que la iglesia actual siembra, segará, cosechará, porque está sembrando en la carne. Y dice que de la carne segaremos corrupción, perdición, infierno, fuego del infierno. Así dice la bendita palabra de Dios, porque el sentir de la carne es muerte, condenación. Así está escrito. Aleluya. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Escrito está, no lo digo yo, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, de la gloria de Él, para ver la gloria de Él. Dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vean, iglesia, lo que dice la bendita palabra de Dios. La unidad, ¿con quién tenemos que hacer? Dice: con el Señor Jesucristo.
Dice la unidad con el Padre, con la bendita Trinidad divina. Esa es la unidad perfecta, dice. No dice que vayamos a hacer unidad con el diablo, pues con Belial. Porque ¿qué tiene que ver el templo del Espíritu Santo de Dios, que eres tú, evangélico y evangélica, con Belial, con el diablo? ¿Qué tiene que ver con los ídolos? Nada tenemos que ver, no tenemos comunión, la luz, el templo de Dios con el diablo. Ninguna comunión, iglesia, porque el Señor Jesucristo dijo: yo nada tengo que ver con el diablo, él nada tiene que ver conmigo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Esta es la bendita palabra de Dios que hemos traído. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a meditar, a escudriñar, iglesia, a rectificar estos caminos torcidos. Porque, como dice la Biblia, todo camino, pensando los evangélicos y evangélicas como el diablo, todo camino le parece derecho al ser humano, en su propia opinión, en la mente y en la carne, pensando que está bien, pero el fin es camino de muerte, camino de infierno, camino de condenación. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Y la unidad que demanda nuestro Padre Dios es entre hijos e hijas de Dios, que seamos uno con Cristo Jesús, uno con nuestro Padre Dios, uno con el bendito Espíritu Santo de Dios, uno solo. No demanda la unidad de espíritu con el diablo, iglesia. No, iglesia, porque salid en medio de ellos y apartaos de ellos y no toquéis lo inmundo. Aleluya, no toques nada de lo inmundo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y allí yo os recibiré como hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios.